Hoy empezamos un gran capítulo en Mateo. Hoy tenemos que ir bastante rápido porque hoy vamos a tratar nada más y nada menos que 23 versículos. El anterior, ¿no? Hay otro... No sé si le he dado yo sin querer o algo. Que ya estaba desvelando el misterio. ¿No? Muy bien. En Mateo 13, vamos a estar en Mateo 13, vamos a ver los primeros 23 versículos. Pues en el Evangelio de Mateo, ¿os acordáis que decíamos que el capítulo 12 es muy importante, y nos hemos quedado en una encrucijada? ¿Os acordáis? Mateo lleva hablando de esto todo el tiempo. Jesús ha venido a presentar su reino. Jesús ha venido a inaugurar el reino de los cielos. Jesús ha venido a comenzar este cumplimiento de las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y aquí estaba el rey y el reino había sido inaugurado. ¿Y qué nos encontramos en el capítulo 12? Que la nación de Israel le dice a Jesús: no te queremos como nuestro rey. Y más que eso, le dicen a Jesús: si tú haces milagros es por el poder de Satanás. Por lo tanto, de ninguna manera te vamos a tener a ti como rey. Y terminamos, lo vimos el otro día, ni más ni menos que Jesús, no solamente el pueblo rechazando a Jesús, sino Jesús rechazando a su pueblo. Así que, ¿qué va a pasar ahora? O sea, llevan siglos esperando a que viniera el Mesías, se inaugurara el reino, viene el Mesías, se inaugura el reino, aquí está el rey con ellos y ellos dicen no. ¿Qué pasa? ¿Va a fracasar el reino según ha empezado? ¿Ya según ha empezado el reino se acaba? ¿Todas las promesas que Dios les había hecho en el Antiguo Testamento se van a ir al traste? ¿Qué va a pasar? Ellos habían decidido no confiar, no seguir, no descansar en las promesas que Dios les había hecho. Así que, ¿qué iba a pasar ahora con estas promesas? ¿Qué iba a pasar con el Estado de Israel? ¿Qué iba a pasar con el rey que estaba allí si ellos no querían el reino? ¿Cómo un reino iba a quedar sin súbditos? ¿De qué manera iba a ser el reino? ¿Qué iba a pasar? Pues todo esto. Las contestaciones a estas preguntas las encontramos en el capítulo 13 de Mateo. Pero hoy vamos a ver la primera de ellas y vamos a ver que están, como Jesús mismo los llama, en forma de misterios. Vamos a ver el capítulo 13, normalmente se llama los misterios del reino. Y esto es muy importante para nosotros, ni más ni menos, porque Jesús va a estar explicando las condiciones, cómo iba a ser el reino de Dios, justo en el tiempo en el que a nosotros nos ha tocado vivir. Ahora que Israel ha rechazado a su Mesías, ahora que el pueblo prometido, el pueblo escogido, había dicho no a la promesa de Dios, al reino que Jesús venía a traer, el reino iba a presentarse de otra manera. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Y en esa presentación un poco extraña del reino, es en la que a nosotros nos ha tocado vivir. Por eso es importante que entendamos qué pasa en este tiempo entre el rechazo del pueblo de Israel al reino y la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga a completar el reino, a instaurar el reino de una manera absoluta. Y ahí es donde estamos nosotros. Así que vamos a leer en los primeros 23 capítulos 23 versículos de este capítulo. Dice así, Mateo capítulo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba en pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas?
Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sentó la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por habernos revelado estos misterios del reino. Muchísimas gracias porque podemos saber cómo estás tú trabajando en medio de este mundo hoy en día, pero muchísimas gracias sobre todo porque tú estás trabajando en nuestro corazón, Señor. Y te rogamos que tú sigas trabajando en nuestro corazón y que tú nos hables en esta mañana por medio de tu palabra. Y te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. No sé si os sorprende que después de lo que hemos estado viendo en el capítulo 12 y lo que yo os acabo de estar diciendo, la nación había rechazado a Israel. Aquí vemos que todavía sigue habiendo multitudes que le siguen. Aún había mucha gente. En este momento parece como que la popularidad de Jesús está decreciendo. El pueblo los líderes del pueblo están empezando a torcer el corazón de los israelitas en contra de Jesús, pero aún hay gente que le sigue, que le quiere escuchar, que quiere recibir alguno de sus milagros, que aunque sea que está curioso por ver qué dice este hombre, que tanto recelo levanta entre los líderes del pueblo. Así que Jesús está en una playa y empieza a venir un montón de gente, por lo que Jesús, para que no estar en medio de todo el mogollón, para poder empezar a hablar y enseñar, se sube a una barca como si fuera el púlpito, como si fuera un escenario, se sube a una barca y se sienta allí en la barca y empieza a hablar, y allí está toda la gente en la playa escuchándole. Y aquí da comienzo, ¿os acordáis? Hemos visto ya 2 discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Aquí el capítulo 13 es el tercer discurso de Jesús. Y es un discurso, como vamos a ver, que cambia la tónica completamente de todo lo que hemos estado viendo. Dice que, versículo 3, les habló muchas cosas en parábolas. Parábolas es una palabra, viene de 2 palabras, una conjunción de 2 palabras en griego que juntas significan algo así como lanzar junto a, lanzar al lado, tirar algo al lado de otra cosa. Y esto probablemente sea una traducción de otra palabra en hebreo que viene a significar una figura retórica, una figura que se usa para hablar, para enseñar, que utiliza historias para ilustrar verdades, básicamente. Como podríamos decir nosotros como las historias de los niños que al final tienen una enseñanza, pues algo así. ¿Vale? Entonces, pero la parábola, tal y como lo vemos en la Biblia, lo que nosotros entendemos, y más ahora todas estas historias que vamos a estar viendo en el capítulo 13 y más adelante, y en los otros evangelios, una parábola es una historia
coloquial que todo el mundo podía entender porque era algo normal en esa época. Por ejemplo, aquí estamos viendo a un hombre que está sembrando. Pues la gente era agricultores, la inmensa mayoría de ellos sabían exactamente de qué estaba hablando Jesús. Incluso algunas cosas que nosotros vamos a tener que explicar un poco, a ellos no tenían ningún problema, ellos lo entendían claramente, porque era de lo que vivían. Así que era una historia coloquial que Jesús usaba para transmitir una verdad espiritual importante. Y fijaos que digo una verdad espiritual importante. Muchas veces cogemos las parábolas, esto es la manera en que se ha interpretado en algunas otras personas durante mucho tiempo, y empezamos a intentar ver cada detalle y que cada detalle significa una cosa y sacamos un montón de enseñanzas de un montón de cositas por ahí de las parábolas, y no es así como tenemos que interpretarlas. Las parábolas están para enseñar una cosa. Así que tenemos que centrarnos en qué es lo importante de la parábola, ¿vale? Pero vamos a ver cuál es esta primera historia que contó Jesús. Este primer misterio, el misterio de los 4 suelos. Jesús empezó hablando de un hombre que salió a sembrar. Como digo, no hay ningún problema para que ellos entendieran. Nosotros hoy en día probablemente quizá tenemos más problemas, incluso si entre nosotros hubiera un agricultor, no sé si lo hay, quizá alguno en su país tenía un huerto o alguna cosa, no lo sé, pero lo normal hoy en día para sembrar es ir con un tractor, ¿no? Entonces eso va dejando la semilla, y aquí no hay ningún problema. O si tienes un huerto, pues lo pones. En este tiempo, normalmente, sobre todo, probablemente esté hablando, que es lo que más se sembraba de grano. ¿Os acordáis cuando estábamos viendo en Ruth? Pues cebada, el trigo, diferentes granos, pues se sembraba, como se llama, a voleo. ¿Qué significa esto? El sembrador tenía pues una bolsa con las semillas, entonces él iba paseándose por su terreno y según se iba paseando iba cogiendo las semillas y las iba esparciendo tirándolas. No las iba poniendo con cuidado en el sitio donde él quería, él sencillamente cogía puñados y los iba lanzando y iban cayendo, esparciéndose por todo su terreno, por todo su campo. Esto significa que no todas caían exactamente en un lugar igual. Aquí específicamente nos habla de 4 suelos donde caen, 4 tipos de suelos donde cada una de estas semillas están cayendo, ¿vale? El primer suelo que nos dice es un suelo que está duro, es un suelo que no ha sido labrado, es un suelo que probablemente, pues es, si el sembrador iba paseándose por el campo, pues el lugar por donde se iba paseando por el campo y por donde luego andaba para ir a recoger, para ir a cosechar y tal. Un camino. ¿Qué pasa con los caminos? ¿Qué pasa cuando vamos por el campo y vemos un sitio por el que normalmente pasa la gente? Aunque enseguida lo vemos. ¿Por dónde pasa la gente normalmente? ¿Por qué? Porque el suelo se aplasta al pisar la gente y eso hace que al estar tan compacto el suelo no se puedan meter las semillas, no puedan crecer raíces, está duro, no pueden pasar por ahí las raíces. Por lo tanto, eso se nota enseguida por dónde pasa la gente porque no hay hierba, ¿verdad? ¿Lo vemos enseguida? Pues eso es lo que pasó. La semilla cayó ahí en el camino y como estaba duro, quedó en la superficie. No se metió, no pudo germinar y enseguida vinieron unos pájaros y tuvieron allí buffet libre, se lo comieron. Otro suelo. ¿Qué pasó con otro suelo? Pues hay otro suelo que nos dice que es entre pedregales. Había piedras. Probablemente era pues igual en alguna esquina o junto al camino o alguna cosa así, que no se había molestado el labrador en quitar todas las piedras que había por allí. ¿Qué pasa? Si hay piedras, no puede haber tierra. Quizá hay algo de tierra entre las piedras, hay algún cachito de tierra y allí cae una semilla. ¿Qué pasa con esta semilla? Sí puede germinar, pero no tiene suelo. Enseguida topa con la piedra y como la raíz no puede perforar la tierra, la raíz no puede ir hacia abajo. Y al no poder ir hacia abajo, va hacia el único sitio que puede ir, que es hacia arriba. Enseguida brota, enseguida sale la planta, pero no tiene raíces. No tiene de dónde absorber, no tiene de dónde chupar los nutrientes, el agua. Así que en cuanto viene el calor, y si aquí hace calor en verano, allí pues muchísimo más, en la tierra de Israel, pues enseguida que hace mucho calor, no tiene nutrientes, no tiene agua, esta planta muere. Y hay todavía otra tierra más, otro suelo más. Este suelo sí está labrado. Este suelo no tiene piedras, así que hay tierra. La semilla puede entrar, puede germinar. Parece que está bien este suelo, ¿verdad? Pero hay un problema. Hay un problema con este suelo.
y es que este suelo tiene compañía. Hay otros compitiendo por el valor de ese suelo precioso. Hay zarzas, hay espinos, hay malas hierbas. Que las zarzas, no sé si alguna vez habéis tenido un prado, un campo o algún que habéis tenido que quitar las zarzas. El problema de las zarzas son las raíces. Las raíces son fuertes, crecen hacia abajo y sacarlo es un problema. ¿Y qué pasa si cortas la zarza y no sacas las raíces? ¿Qué pasa? ¿Que las vuelves a tener ahí? ¿Vuelven a salir? El problema son las raíces. La raíz crece fuerte, profunda, ahoga la buena planta, la semilla que ha plantado allí el sembrador, y no le deja crecer y hace que muera. Pero hay una tierra. No sabemos si es exactamente una cuarta parte, está hablando Jesús, probablemente no, pero de entre las 4 hay una que es buena. Hay una que está labrada, es blanda, puede acoger a la tierra, no tiene piedras, tiene tierra, la planta tiene sitio para extender sus raíces y además no hay compañía, no tiene competidores dentro de esta tierra. Y esta tierra es tan buena que la planta que creció en esa tierra dio a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto quiere decir que cada semilla dio 100 semillas más, 100 granos, cada grano da 100 más, cada grano da 60 más. Y esto era una cosecha espectacular en este tiempo, una buena cosecha. Durante esta época quizá eran 20 a 1. Aquí está hablando de algunas que dan 100 a 1, 60 a 1, incluso 30 a 1. Es una cosa espectacular, es una cosecha sencillamente exagerada, exuberante, algo impresionante. Y hasta aquí la enseñanza de Jesús. ¿Veis que no tiene nada que ver con lo que está enseñando hasta ahora? Probablemente un tiempo después, no sé si más tarde ese día o algo así, vinieron sus discípulos y le preguntaron, ¿qué pasa? O sea, que viene un montón de gente a escucharte y nos cuentas un cuento. Pero bueno, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué ha pasado? La manera de actuar Jesús ha cambiado drásticamente. Y Jesús se lo explica. Ellos le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando en parábolas? Y Jesús les da 2 razones por las que él está hablando en parábolas. 2 razones. La primera, para revelar. Jesús está revelando los misterios del reino. Y hoy, por medio de esta parábola, está revelando el primero de los misterios del reino. Y ellos, los discípulos, tienen el privilegio de poder conocer estos misterios. Un misterio, tal y como el concepto bíblico, no es como el concepto que tenemos hoy en día de un misterio, creo que alguna vez lo hemos comentado. Un misterio, cuando veáis en la Biblia un misterio, sobre todo en el Nuevo Testamento, realmente de lo que está hablando es de algo que no se hubiera podido saber si no hubiera sido por la revelación de Dios. No algo que no podemos saber, no algo que permanece oculto en la oscuridad, no. Jesús revela este misterio y lo vamos a ver cuál es este misterio. Pero es algo que nosotros no lo hubiéramos podido saber si Él no nos lo hubiera revelado. Por medios de nuestra inteligencia o de nuestros descubrimientos, jamás hubiéramos llegado a esa conclusión. Es algo que solamente Dios puede revelar, que es así. Y, por ejemplo, Pablo luego habla más adelante de algún otro misterio, pero cuando veáis en la Biblia esta palabra misterio, que sepáis que es eso. No es algo que no se puede saber, es algo que se sabe, pero solo lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado. Así que ellos tienen el privilegio de poder conocer estos misterios. De hecho, Jesús les llama bienaventurados, dichosos, dice el versículo 16, porque vuestros ojos ven, porque vuestros oídos oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Ellos están viviendo en el tiempo del reino de Dios. El reino de Dios ya había sido inaugurado, el reino de Dios había llegado, el reino de Dios estaba en su tiempo, pero ahora iba a presentarse una nueva cara del reino, una nueva faceta del reino, un tiempo en el que el reino se iba a desarrollar de una manera insospechada, de una manera sorprendente, de una manera que nadie hubiera sabido.
Así que la primera cosa por la que Jesús está hablando en parábolas es para revelar, para enseñar. Y a continuación Jesús, a partir del versículo 18, les enseña qué significa esta parábola. Así que Jesús les está enseñando, les está diciendo cuál es este misterio del reino. Pero hay otro sentido, hay otra razón por la que Jesús está hablando en parábolas. Una parte para revelar, pero por otra parte para ocultar. Todos los que han estado escuchando esta parábola no tienen la más remota idea de lo que Jesús ha estado enseñando. Es algo así como una clave, en un lenguaje secreto. Una clave. Alguien que escucha una clave, por ejemplo, en las guerras, los ejércitos tienen diferentes claves y hay una lucha de espionaje y contraespionaje para intentar descifrar cuál es la clave que está usando, cuándo van a desembarcar por aquí, cuándo van a hacer el ataque sorpresa o qué sé yo qué cosas. Y solamente puede saber qué va a pasar el que sabe descifrar esa clave, ¿verdad? El que tiene el código para descifrar esa clave. Pues las parábolas eran una clave. Aquellos que entendían la clave podían tener la revelación. Aquellos que no la entendían no sabían de qué estaba hablando. El mensaje estaba oculto para ellos. Y Jesús está diciendo que este ocultar la verdad de Dios es una consecuencia de que ellos hayan rechazado la revelación que ya les había dado Jesús. Dice el versículo 12, cualquiera que tiene, se le dará más. El que haya confiado en mí, el que haya confiado en la revelación que yo le he dado, le voy a dar más revelación. Pero cualquiera que no tiene, el que haya rechazado a Jesús, el que haya rechazado la revelación que Dios le había dado por medio de Jesús, se va a ocultar y ya no va a saber más. Y a partir de ahora solo va a escuchar historietas de parte de Jesús, pero no va a tener ni idea de qué significan esas historias. ¿Vale? Esto es lo que estaba diciendo. Así que el entender las parábolas era para los que habían confiado en Jesús y era una bendición tener la revelación. El no entender las parábolas era para los que no habían confiado en Jesús y era una maldición, era un castigo. Por no haber querido revelación, Dios no les iba a dar más revelación. ¿Entendéis? Esto es la razón por la que Jesús estaba hablando en parábolas. Y a continuación Jesús les dijo, ahora, vosotros que sí sois mis seguidores, escuchad la parábola del sembrador. Ahora vamos a escuchar qué es lo que realmente ha pasado. ¿De qué va esta historia? Cuando está hablando Jesús acerca de, dice la parábola del sembrador, todo el que oye la palabra del reino, palabra del reino es la semilla. ¿Qué es la palabra del reino? Probablemente el mensaje del reino de Dios. El rey estaba aquí, que el Mesías había llegado y con todo lo que eso significaba. Por ejemplo, que las promesas hechas a los antiguos en el Antiguo Testamento se estaban comenzando a cumplir. Podían confiar en Jesús como su rey, como su salvador, como su redentor. Así que esto es la palabra del reino, esto es la semilla. El sembrador probablemente inicialmente fue Jesús, pero después todos sus seguidores. Cualquier persona que esté predicando el evangelio del reino, cualquier persona que esté predicando el evangelio, es un sembrador. Pero en esto no es en lo que se centra la parábola. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es en lo que se centra? ¿Qué es lo importante en esta parábola? Que hay 4 tipos de suelos. Por eso es el misterio de los 4 suelos. Realmente yo creo que esta parábola se debería llamar la parábola de los 4 suelos y no del sembrador, porque lo importante son los suelos. Lo importante aquí es que hay 4 tipos diferentes de respuesta al Evangelio. Y cada una de estas respuestas está hablando de una condición del corazón. Vamos a ver las 4. La primera es, acordaos, aquella que estaba en el camino. Y esto representa a personas que no tienen ningún tipo de interés en el Evangelio, ni en Dios, ni en nada por el estilo. Personas que prefieren seguir viviendo sus vidas normalmente, no les importa para nada Dios, ni quieren venir a la iglesia, ni quieren leer la Biblia, ni quieren orar, es que les da exactamente igual. Esas son las que se representan en el primer suelo. Y podemos ver hoy en día que probablemente la mayoría de las personas en Alcalá de Henares se pueden caracterizar como personas que están en ese primer suelo, ¿verdad? Pero hay otro suelo.
El segundo suelo, acordaos, son los pedregales. Había piedras y en medio de las piedras sí que había algo de tierra. La semilla pudo brotar, pero solo superficialmente. No pudo hundir sus raíces porque había piedras que no le dejaban avanzar. Esto está hablando de corazones que quieren recibir de Jesús, quieren oír hablar de Jesús, pero solo de una manera superficial. Solo aparentemente. Parecen tener interés. Parece que quieren saber más. Pero realmente solo es una careta. Quizá les viene bien venir a la iglesia por alguna cosa. Quizá hay algún chico, alguna chica que le guste la iglesia. Quizá viene porque sabe que, madre mía, a ver a quién puedo poner, que es que Jorge tiene un montón de dinero y me va a venir a mí a dar dinero si yo tengo problemas, así que voy a ir a la iglesia y me voy a hacer coleguita suyo. Quizá hay algún interés, alguna cosa, o quizá porque es preciosa la música que cantamos, entonces pues voy a la iglesia y escucho la música. Razones superficiales totalmente. Pero realmente no hay nada, no ha enraizado, no ha entrado las raíces hasta adentro. En su corazón no le importa nada el reino, ni Jesús, ni nada por el estilo. Así que en cuanto ve que no saca provecho, en cuanto ve que hay alguna complicación por el hecho de estar escuchando de Jesús, de estar interesándose más, lo deja aquí. No, yo no quiero saber nada más. Hemos acabado. Yo por mi lado y vosotros por el vuestro. Nada más. Quizá entre nosotros hay algunos, sí. Probablemente. Hay otro suelo, el tercero. Este suelo parece que está bien preparado, parece que es bueno, no tiene piedras, tiene tierra, tiene nutrientes, es bueno, pero no está solo. Hay enemigos, hay competidores. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que sí en su corazón tienen interés, que les gusta, quieren servir a Dios. Pero hay otras cosas que compiten por su corazón. Quieren servir a Dios y además quieren obtener esto y lo otro. Sí, yo voy a estar leyendo la Biblia, yo voy a estar obedeciendo todo lo que Dios me dice, a no ser que se meta en este sitio. En mi matrimonio, que no se meta Jesús. En cómo cuido a mis hijos, que no se meta. En yo poder ir a este sitio o al otro, en mi trabajo, en mi lo que sea, ahí que no se meta Jesús, ¿vale? Cada uno en su parcela. Parece que tiene interés, parece que la cosa va bien, pero hay competidores. Hay conflicto de intereses dentro de su corazón. Y lo que pasa con este conflicto de intereses es que más tarde o más temprano va a ir ganando terreno. Las raíces de las zarzas van a ir ahogando a la buena semilla y van a acabar por destruirla. Y al final todas estas cosas con las que está compitiendo el Evangelio van a terminar por erradicarlo de su vida. Y hay un último suelo, un último corazón que está caracterizado por un suelo bueno, una buena tierra. Una tierra que está preparada, tiene nutrientes, tiene agua y no tiene nadie que compita. Es una tierra que habla de un corazón que quiere de verdad obedecer a Jesús, que quiere de verdad servir a Jesús, que quiere de verdad ser útil al reino de Dios, ser un buen súbdito de este reino que Jesús ha venido a inaugurar. Esta tierra va a producir una cosecha, va a dar un fruto espectacular, incluso aunque esa persona no lo vea, incluso aunque no lo sienta, pero va a dar un fruto espectacular. Como digo, estas parábolas tienen una enseñanza principal y es mejor que no nos perdamos en los detalles. Así que, en cuanto al reino de Dios, ¿qué podemos aprender? ¿Qué significa esta parábola? ¿De qué manera, cuál es la primera verdad que nos enseña Jesús acerca de esta nueva modalidad del reino, por decirlo de alguna manera, en la que nosotros estamos viviendo? Pues el reino
En esta fase del reino, poca gente va a entrar en el reino. Poca gente va a confiar en él. El gran éxito que esperaban los judíos no va a ser tal en esta fase del reino. Vendrá otra fase del reino, sí, en la que el éxito y la conquista y el tener una presencia mundial va a ser la característica del reino, sí, pero no esta, donde estamos nosotros ahora. Y lo podemos ver claramente. En esta fase del reino, poca gente. No sabemos si es un cuarto, habla solamente una parte de las 4 en esta parábola, solamente una de las tierras tiene éxito, pero poca gente va a seguir el reino de Dios. Así que esto, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿De qué manera podemos aplicar todo esto que hemos estado escuchando en nuestros corazones? Pues lo primero, debemos saber que en esta fase del reino no podemos medir el éxito por el número de personas que se convierten. En esta fase del reino no podemos medir el éxito de esta iglesia porque esté llena. Hoy hay muchísima gente, gloria a Dios, pero eso no es porque tengamos éxito. Podríamos ser unos buenos creyentes y que estuviéramos aquí 3. Porque Jesús ya ha anunciado que en esta fase del reino, poca gente. ¿Cuántos habitantes tiene Alcalá de Henares? ¿250? Vamos a 200.000. ¿Cuántos estamos aquí? Vamos a hacer un ejercicio mental y vamos a intentar sumar todas las iglesias evangélicas que hay en Alcalá de Henares. Y vamos a ser muy optimistas, que todas y cada una de las personas que están en una iglesia evangélica en Alcalá de Henares son creyentes verdaderos, son el cuarto suelo, la buena tierra, estamos absolutamente comprometidos con Cristo y vamos a tope. ¿Qué porcentaje nos deja eso? ¿Qué somos en total? Quizás somos 1.000 de 200.000. Jesús ya lo ha anunciado. Así es. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que estar predicando el Evangelio. Nosotros debemos predicar el Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos desanimarnos porque la gente no nos quiere escuchar. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo ha anunciado. Nuestro éxito no depende de que la gente nos escuche, de que la gente acepte a Cristo, sino de que nosotros obedezcamos a nuestro Señor. De eso depende nuestro éxito, de que nosotros seamos los que Jesús quiere que seamos. El resto depende de Jesús, depende de Él, de su obra. Y también depende del corazón de la persona que nos escucha, de cómo esté en ese momento. ¿Qué más cosas podemos aprender de esta parábola? Pues, para empezar, debéis saber que esta parábola ha traído mucha disputa. Han corrido ríos de tinta en cuanto a exactamente qué significa. Es decir, me refiero a, sobre todo, el segundo y el tercer suelo. ¿Está hablando de gente que se ha convertido o no? Porque dice que germina, pero que no da fruto. Entonces, ¿son creyentes? ¿No son creyentes? Si hay alguien aquí que es caracterizado por el tercer suelo o por el segundo, ¿realmente ha confiado en Cristo como su Salvador? ¿Sabes qué? No creo que esté hablando de eso la parábola. De lo que sí que creo que está hablando es de que solamente hay un suelo que tiene éxito. Solamente hay un suelo que hace lo que tiene que hacer. Si tú dices que has confiado en Jesús como tu Salvador y tu vida no lo está reflejando, yo no voy a ser quien te diga que tú no eres creyente. Yo no voy a juzgar si tú tienes la salvación o no. Eso es entre tú y Dios. Pero debes saber que si tú estás, que no sabes muy bien cómo, si vas a obedecer a Jesús, aquí sí, aquí no. Según esta parábola, solamente hay un suelo cuya vida es un éxito a los ojos de Dios. Y es el cuarto suelo. Todos los demás
son un fracaso. Y si tú quieres que tu vida sea un fracaso, sigue entre Pinto y Valdemoro. Sigue con un pie aquí y otro allí. Sigue sin saber muy bien a dónde. Sigue sin darle prioridad a Jesús. Y te aseguro que no solamente es un fracaso ahora tu vida, sino que lo será de aquí en adelante todos los días de tu vida, aunque ganes el euromillón. Seguirás siendo un fracaso delante de Dios. Porque eso es lo único que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Ahora, el tema de decir, no, yo creo que a mí me caracteriza más este suelo o el otro. Esto es algo que, pues, es que yo soy así. Y como yo soy así, no puedo cambiar. ¿Qué le voy a hacer? No. Cada uno de nosotros podemos clamar a Dios, podemos hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para que esa realidad que somos cambie. Pero solamente hay alguien que puede cambiar nuestro corazón. Podemos cambiar las apariencias y pasar de ser, por ejemplo, el primer suelo al segundo suelo, el que no quiere saber nada al que parece querer saber algo. Pero solamente hay alguien que puede cambiar tu corazón y ese se llama Jesús. Solamente clamando a Él, rogándole que Él te ayude, que Él te limpie las piedras que tienes en tu corazón, que Él saque esos ídolos, todas esas cosas que compiten por prioridad con Dios en tu vida, que Él los saque, lo extraiga y que de esa manera su evangelio pueda crecer en tu corazón y puedas dar fruto y tu vida pueda ser un éxito. Así que la pregunta es obligada. ¿Qué tipo de suelo eres tú? Piénsalo. ¿Puede ser que seas de los que el evangelio no les importa nada? No sé si habrá alguien aquí. Es probable que no, porque si fuera así no estarías aquí. A no ser que te hayan traído obligado. Pero ¿podría ser? ¿Podría ser que seas del segundo suelo? ¿Que solo tienes un interés aparente? ¿Que solamente vienes aquí porque quieres algo? ¿Porque quieres que tu marido o tu mujer cambie? ¿Que tus hijos cambien? ¿Porque quieres que Dios te bendiga con un trabajo? Porque hay un interés que quieres obtener, pero solo es aparente. Realmente no quieres, Jesús no te importa. Lo que quieres es obtener algo. Quizá eres del tercer suelo. Probablemente muchos de los que estemos aquí estemos luchando con este tercer suelo. ¿Tienes cierto interés en la Biblia? ¿Quieres obedecer las cosas que dice la Biblia? Siempre y cuando no se meta en tu vida. Siempre y cuando no te diga lo que tienes que hacer. Siempre y cuando no te diga que dejes de hacer eso que es que te gusta tanto. Como digo, si tú te sientes caracterizado, si piensas que estás ahí, estamos en un problema. Como digo, no puedes tener tu vida como otra cosa que un fracaso a los ojos de Dios. Solamente hay un suelo, solamente hay un tipo de corazón que es un éxito. Y es el que, sin reservas, sin nada más, dice, yo quiero obedecer a Dios. Aunque duela, aunque haga que me rechacen, aunque me mate, yo voy a seguir a Dios. Yo voy a obedecer a Dios porque Él es el que sabe mejor que nadie qué es lo que yo debo hacer, cómo soy yo, porque Él me ha diseñado. No hay nadie que conozca mejor un diseño que el diseñador. No hay nadie que te conozca mejor que Él. Él te ha creado, Él te ha diseñado. Él tiene un propósito para ti y jamás vas a llegar a ese propósito maravilloso que Él tiene para ti si no te dejas de peros, de historias, de contradicciones y le sigues y le obedeces y haces que Él sea lo más importante en tu vida.
Pero lo primero de todo, lo primero que debemos hacer, si tú estás aquí y nunca has confiado en Jesús como tu Salvador, si tú estás aquí y dices, sí, yo quiero servir a Jesús, si no has creído en Cristo, si Jesús no es tu Salvador, nunca jamás vas a poder servirle. Nunca jamás. Porque eres su enemigo. Porque somos malos. Porque hemos pecado contra su gran santidad, contra su gran bondad, contra su luz. Somos malvados. Y la única manera en que podemos acceder a Él es por medio del sacrificio de Jesús. Debemos primero clamar a Él como nuestro Salvador. Si tú nunca has clamado a Él como tu Salvador, si tú nunca te has humillado, te has derrotado a ti mismo delante de Él para confiar que solo Él puede salvarte, Él es tu única esperanza, estás en la primera fase. Ahora, si tú has confiado en Jesús como tu Salvador y sientes que aún sigues estando en el segundo o el tercer suelo, confía en Él, clama a Él. No solamente porque vas a ser un fracaso, porque jamás vas a lograr aquello para lo que Él te ha llamado, aquello para lo que Él te ha creado, sino además porque si no lo haces, estarás pisoteando la sangre de Jesús. Estarás diciendo, yo te quiero a ti como mi Salvador. Está bien que tú hayas muerto por mí, pero yo vivir por ti, ¿cómo voy yo a vivir por ti? ¿Estarías tú agradecido con alguien que te salva la vida? ¿Estarías agradecido a alguien que ha muerto para que tú pudieras seguir viviendo? Si no estuvieras agradecido, ¿qué diría eso de ti? ¿Qué dice de nosotros el hecho que hayamos confiado en Jesús como nuestro Salvador y no queramos vivir para Él? Dice que somos unos desagradecidos. Dice que nos da exactamente igual que Jesús haya muerto por nosotros. Dice que lo importante somos nosotros. Si Jesús ha muerto por mí, muy bien, yo lo merecía. Debemos clamar a Él para que Él nos ayude a ser quienes debemos ser, para que Él nos quite excusas, para que Él nos quite otras prioridades, para que Él nos ayude a ser la buena tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, tan precioso con nosotros. Gracias por entregar a tu Hijo, a tu único, a tu amado Hijo, por cada uno de nosotros. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos muestres cómo está nuestro corazón, en qué situación, en qué estado estamos, qué otras cosas están compitiendo, qué excusas, qué apariencias estamos poniendo por delante para negar la realidad, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, líbranos de nuestras tonterías. Ayúdanos a clamar a ti. Muy especialmente te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado en Cristo como su Salvador. Derriba sus fortalezas. Que tu Espíritu Santo entre en sus vidas. Ayúdales a humillarse delante de ti, a rendirse delante de ti y a confiar que solamente tu Hijo es el buen Salvador. Te lo pido en su nombre. Amén.